Bienvenidos a la sección de mi versículo del día aquí en Renacer. Y el versículo de hoy lo tenemos en Gálatas 5:14. Y dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sería el mundo si realmente practicáramos este mandato? Porque es un mandato, no es una sugerencia. Jesús lo está enseñando aquí en forma empírica. No es ni un consejo, ni una recomendación, ni opcional. Esto es una orden. ¿Cómo sería el mundo si realmente obedeciéramos? Si amáramos a los que nos rodean como a nosotros mismos. Sería a lo mejor un mundo sin violencia, sin maldad. Pero la realidad es que nosotros como humanos estamos llenos de egoísmo, que esto que Jesús dijo en realidad nos entra por una y nos sale por la otra. La realidad es que siempre es primero yo, luego yo y al último yo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasaría si enseñáramos esto a nuestros hijos? Si lo viviéramos. Si ellos miraran en nosotros que esto es real en nuestra vida, nosotros podíamos impactar a generaciones a corto y a largo plazo. Te voy a dar un ejemplo. La diferencia entre los judíos y otras naciones es que a pesar del tiempo, a pesar de los años, los judíos todavía conservan su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, su religión. ¿Por qué? Porque ellos han llevado a cabo el mandato que viene en Deuteronomio 6, donde dice: se los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ellos están siendo tan estrictos en transmitir lo que es su identidad. Y si nosotros fuéramos así de estrictos en vivir la palabra, en transmitirla a nuestros hijos, estaríamos formando convicciones en ellos. Podríamos impactar generaciones. Pero nosotros somos tan responsables de todo lo que está pasando por nuestra apatía, por nuestra desobediencia y nuestro egoísmo. Ahora vemos el problema del mundo, vemos las calamidades y nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si miramos lo que nos dice Isaías 24:5, ahí nos habla de un caos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sucedió? Dice: porque traspasamos la ley de Dios, porque quebrantamos el pacto sempiterno, nos dice ahí. Mira esto. ¿Sabes qué es pobreza extrema? Es la causa número 1 de las muertes en el mundo entero. ¿Por qué razón? Por la inanición. Gente que se está muriendo de hambre. Cada 5 segundos se muere una persona de hambre. Pobreza extrema. Y no estamos hablando de gente que no tiene dinero para comprar un Xbox. No estamos hablando de gente que está pensando: ¿cómo voy a completar el pago de mi carro? No estamos hablando de gente que está hasta en depresión porque no se pudo comprar una bolsa Michael Kors como la que tiene su amiga. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo es la humanidad realmente. Cuando miramos la pobreza extrema y el sufrimiento, siempre nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Cuando el mismo ser humano, cambiando su corazón, siguiendo los consejos divinos, pudiéramos cambiar el rumbo de la historia. Pero queremos hacerlo, no. Fíjate cómo están las estadísticas. El 1% de la población más rica del mundo posee más dinero que el 99% de todo el restante juntos. El 1%. Fíjate, otra estadística: de 60 a 80 personas, las más ricas del mundo poseen el 50% de toda la riqueza mundial. Significa que esas de 60 a 80 personas pueden cambiar lo que es la pobreza extrema en el mundo, sin siquiera les afectar su presupuesto. Es como si a nosotros nos dijeran: con $5 tú puedes cambiar la pobreza extrema. Para ellos es como $5 para nosotros. ¿Lo hacen? No.
¿Les importa? No. Ahora, este mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo, se lo dio Jesús a la iglesia. Dios se lo dio a la iglesia. Pero ¿cómo podemos esperar que el mundo lo haga, que el mundo ame a su prójimo como a sí mismo si ni siquiera la iglesia lo hace? Ir y sentarse a la iglesia no es suficiente. Hay gente dentro de la misma iglesia que se queja de las cosas que suceden dentro de la iglesia, pero no hacen nada, no hacen nada por cambiar la situación. Muchas veces se hacen invitaciones, estoy hablando de las iglesias en general. Se hacen invitaciones, vengan, vamos a orar, hay servicio de oración, vengan a limpiar, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a hacer obras de beneficencia, vamos a hacer estas actividades y el 1 o 2% del total de la iglesia acude. ¿Qué será? ¿Será que falta el agradecimiento que un día al empezar tuviste? ¿Se te ha olvidado realmente lo que el Señor hizo por ti? ¿Cómo podemos esperar que el mundo ame a su prójimo si ni siquiera la iglesia lo hace? Pregúntate, ¿haces cosas como ayudar en la obra, bendecir a alguien, predicar la palabra, dar un libro, un regalo, invitar a la gente a acudir a la iglesia, servir al Señor, dar una milla más? ¿Estás apoyando la obra financieramente tal y como lo dice la palabra de Dios o solamente estás dando una limosna? ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo realmente cuando decimos que a lo mejor podemos hacer algo para cambiar el mundo? Otra vez, ¿cómo se puede esperar que el mundo ame al prójimo si ni siquiera la iglesia lo hace? Aún más, ¿cómo podemos esperar que la iglesia ame al prójimo si ni siquiera ama a su propia familia? Fíjate bien, ¿qué les va a importar que cada 5 segundos muera alguien de hambre? ¿Qué les va a importar que un alma se pierda si ni siquiera le importan sus propios hijos? Mandas a tus hijos a la cama a dormir sin haber orado por ellos. Los mandas a lo mejor a la escuela sin haberles dado la bendición. Padres que les compran a sus hijos aparatos vienen y les dicen, mira lo que te compré. Mentira. Te lo compraste a ti mismo. ¿Por qué? Porque ahora sí se los puedes dejar para que se vayan a un rincón para que no te molesten. Sin responsabilidad, sin horario, sin disciplina. Y después pasa el tiempo y el hijo adolescente ya no puedes platicar con él, no hay tema de conversación y el padre se enoja porque el hijo no le hace caso. Mentira. Sí te está haciendo caso. ¿Por qué? Porque eso fue lo que tú mismo le enseñaste desde pequeño. El pastor estaba hablando anoche precisamente de nosotras como madres. Siempre estamos queriendo defender a nuestros hijos y decimos, yo voy a defender a mi hija, a mi hijo como una leona. Eso es mentira también, porque al nosotros ser padres permisivos, realmente no los estamos defendiendo de quién los debemos defender. Queremos defenderlos de la gente, de lo que hablan, de lo que dicen, pero realmente somos tan permisivos que los dejamos que hagan lo que quieran, los dejamos que nos falten al respeto, los dejamos que se vistan como quieran. Si no va a la iglesia, ay, pobrecito, es que no tuvo ganas, es que no se quiso levantar. Y que cuando dejamos que nos falten al respeto, es que está chiquito. Déjame decirte que ahorita está chiquito, pero va a llegar el tiempo que está grande y va a seguir faltándote al respeto. ¿Por qué? Porque no se lo inculcamos desde chiquito. Eso es ser leona, eso es defender a nuestros hijos de la gente, no los estamos defendiendo de nosotros mismos, de la educación que nosotros les estamos dando. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Disculpa, llevarlo a la iglesia no es instruir al niño en su camino. Puede ser que tu hijo se esté muriendo de hambre y tú ni cuenta te estás dando, le está faltando lo que realmente importa. A lo mejor tú te preocupas por el pan físico
Y muchas veces te conformas solo con llevarlo al McDonald's y al Burger King y no te estás dando cuenta que se está desnutriendo también físicamente. Pero hablando espiritualmente también se está desnutriendo. ¿Por qué? Porque en la casa es donde se le enseñan los principios, es donde se le enseña la moral, es donde se le enseñan los modales, el respeto, la generosidad. Eso empieza en la casa, no en la iglesia. Por eso estamos como estamos. Realmente nosotros estamos colaborando, corrompiendo la siguiente generación. Tú puedes decir, es mi vida, ¿cuál es el problema? Pero yo te digo que tú puedes afectar a las siguientes generaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad. A lo mejor no podemos cambiar al mundo, pero necesitamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer como familia? Muchos pensamos que dejar de pecar es dejar de hacer cosas malas, pero de acuerdo a la Biblia, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Si nos vamos a lo que dice Mateo 25:41 y lo comparamos con esto, ahí nos habla de que Jesús a algunos les dice, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque hicieron lo malo. No dice ahí que hicieron lo malo. Al contrario, dice, porque no hicieron lo bueno. Porque pudieron haber hecho lo bueno y no lo hicieron. ¿A quién le interesan estas cosas? Si realmente no te interesan esas cosas, es porque realmente nunca has creído. El pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer algo por cambiar nuestro futuro y por impactar a los que están a nuestro alrededor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Dice aquí, como a ti mismo. Entonces significa que primero nos debemos de amar nosotros. Y si no nos amamos primero nosotros mismos, nunca podemos amar al prójimo con un amor de calidad. Quédate con esta meditación.